Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola a todos, es un privilegio de nuevo poder compartir juntos y llevar el mensaje de la palabra de Dios en este día especial. Estamos en nuestra serie Tiempos de Cambio. En esta serie hemos visto que Dios nunca cambia, que Dios todo lo cambia y hoy veremos que Dios te acompaña en el cambio. En el libro de Isaías capítulo 54, verso 10, la Escritura nos dice lo siguiente y quiero pedirte que prestes especial atención. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor que de ti se compadece. Vamos a Dios en oración. Padre amado, ponemos este tiempo en tu mano para que no haya ninguna interrupción que nos permita distraernos, sino concentrarnos, Señor, en lo que nos quieres decir a nosotros, en la forma como nos quieres edificar y fortalecer en nuestro ser interior, para que por el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo nos podamos levantar, Señor, y enfrentar los cambios que vivimos como generación en la cual vivimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque podemos confiar siempre en tu fiel amor sobre nosotros, sobre los nuestros, Señor. Amén y amén. Me voy a referir específicamente al cambio de las circunstancias. Este pasaje nos está diciendo que aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, lo importante es que el amor fiel de Dios no cambia. Esto quiere decir que Dios sigue acompañándonos a nosotros aun cuando la vida cambie. El cambio es entonces en este sentido esa palabrita de 6 letras que nos puede hacer felices o no, retarnos o sacarnos, ayudarnos o hundirnos, fortalecernos o asustarnos en un momento determinado. Hoy podemos estar en una situación particular o en una condición especial y de repente la vida nos cambia. Y así nos ha ocurrido a todos, la vida nos cambió. Y dentro del cambio que hemos tenido sigue cambiando, siguen pasando cosas que nos transforman. Y seguirá cambiando porque el cambio es constante y estamos expuestos a él y estamos también expuestos a la transformación inevitable que produce para bien o para mal. El cambio en ese sentido nos exige, nos desacomoda y también demanda nuestra atención. Y entonces a veces tenemos que hacer un alto y tener que mirar qué es lo que está pasando. Y si nosotros no nos adaptamos correctamente, el cambio nos puede reventar a nosotros y a los que amamos. ¿Cómo entonces tener seguridad y confianza en los tiempos que estamos viviendo y en todos los momentos donde el cambio se está produciendo? Sabiendo que Dios me acompaña también cuando la vida cambia. Que así cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, tenemos la seguridad y la certeza en nuestro corazón que Dios sigue estando con nosotros. Por eso puedes vivir confiado. Entonces tu actitud, nuestra actitud para hacer frente al cambio se vuelve en algo muy importante, porque el cambio se va a dar, querámoslo o no, no podemos detenerlo. Las generalidades del cambio regularmente son las mismas. No es un patrón específicamente, pero sí podemos identificar unas generalidades y debemos aprender a jugar con ellas porque son las cartas que nos han entregado y tenemos que saber cómo mezclarlas, cuándo ponerlas sobre la mesa, cuándo retirarlas. En ese sentido, entonces vemos que hay cambios esperados o cambios inesperados. También sabemos que hay cambios controlables y también que hay cambios incontrolables. No los podemos controlar, entonces nos toca vivir con eso. Por otra parte, podemos ver el cambio de 2 maneras. La primera de ellas es ver el cambio como una amenaza. Y a veces es así, directamente una amenaza. Pero no siempre tenemos que sentirnos amenazados o no siempre estamos siendo amenazados por el cambio. Sobre todo cuando no estamos preparados, podemos ver el cambio como algo intimidante. También, por otra parte, está el cambio como una oportunidad. Eso también es importante.
si estamos preparados para el cambio o si por lo menos somos conscientes del cambio. Entonces, frente al cambio, nosotros podemos hacernos varias preguntas. Yo quiero proponerte 3. La primera de ellas es, ¿soy consciente del cambio? Todo puede cambiar, ya lo vimos, de un día para otro, de un momento, de un instante a otro. A veces recibimos una llamada y el mundo cambió. Nosotros estábamos un día, una semana trabajando normal, proyectándonos, y de repente nos mandaron a todos para la casa. Y no ser conscientes de ello, del cambio y de las decisiones que tenemos que tomar puede ser dramático, especialmente en las circunstancias que nosotros no controlamos, porque eso va a seguir girando. Y ser conscientes del cambio nos va a permitir estar mejor preparados para adaptarnos ¿a qué? A las exigencias del cambio. La adaptación al cambio ahí va a ser clave y demandará una mente despejada y un corazón confiado en Dios. Son 2 elementos fundamentales para poder hacer frente al cambio. La segunda pregunta que te quiero hacer es, o que nos debemos hacer mejor es, ¿estoy preparado para el cambio? Estoy seguro que nadie tenía en su casa un gabinete de esos tipos de incendio o de emergencia con un aviso que decía, en caso de pandemia, rompa el vidrio. Pero cuando nos preparamos, estamos acostumbrados a prepararnos, creciendo en diferentes áreas de nuestra vida, crecemos y podemos procesar mejor la información y también manejar la velocidad de las decisiones que debemos tomar. Ahí funciona muy bien las armas o las herramientas que Dios nos entrega a través de nuestra relación con Él y su palabra. Por ejemplo, la oración es muy poderosa continuamente porque cuando viene el cambio nos permite reposar en Dios, dejar nuestra vida en las manos de Dios. También está meditar la palabra de Dios, estar con nuestra mente, con los pensamientos de Dios, caminando, sabiendo que esa palabra tiene promesas y que se cumple en medio de nuestra vida, va a ser fundamental. Pero también está, por ejemplo, el ayuno. Es un arma poderosísima para los días de cambio, sobre todo. Dios nos guía, Dios manifiesta su poder a través de las herramientas que nos ha dado. Y esto sumado al crecimiento en otras áreas de la vida personal y profesional, nos va a permitir encarar de manera correcta el cambio. La tercera pregunta que creo que nos tenemos que hacer en un día como hoy es, ¿estoy confiado en Dios en medio del cambio? Quiero que pienses esto. Mira las preguntas. ¿Soy consciente del cambio? Es decir, me di cuenta que hay que cambiar, que aquí hay que tomar una decisión, por tanto, ¿estoy preparado para el cambio? Tercero, ¿con quién trabajo en el cambio? Con Dios. ¿Estás confiando en Dios en medio de los días que estás viviendo? El cambio nos puede sorprender a nosotros definitivamente, pero nunca sorprenderá a Dios. Y aunque nosotros no controlamos muchas de las cosas que pueden estar ocurriendo en un momento determinado, podemos confiar en que Dios sí las controla. Sí que las controla, definitivamente. Y puede incluso Dios llegar a aprovechar los vientos de cambio, darles un giro y hacer que soplen a favor nuestro, a favor de los que le buscamos. Así lo dice su palabra cuando nos afirma que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso debe fortalecer nuestro corazón y nuestros pensamientos. Bueno, pero además, siendo honestos, aunque estemos conscientes del cambio, preparados hasta donde podemos para los cambios y confiados en Dios, firmes sobre la roca de nuestra salvación que es Cristo, enfrentar el cambio puede no ser fácil, definitivamente. Surgen preguntas que pueden ir acompañadas por sentimientos de inquietud, de ansiedad, de temor, de incertidumbre, porque no sabemos con qué nos estamos enfrentando. A veces tenemos una información hoy y cambia mañana. Y seguramente ustedes, al igual que yo, sienten que vamos a necesitar en el cambio apoyo, ayuda, seguridad, dirección, visión, propósito, entre muchas otras cosas. Y ahí es donde Dios, que es el especialista de los especialistas, entra en escena de una manera gloriosa y única a darnos ayuda en el reto que tenemos por delante y de repente Dios lo cambia todo
para siempre. Nos da la sabiduría, nos da la fuerza, nos da la fortaleza. ¿Para qué? Para enfrentar el cambio. Puedes confiar en el Señor en este día. Pero ¿cómo puedo saber esto con seguridad? Bueno, porque Dios no miente. Y eso es lo que afirma en el Salmo 32, verso 8. Yo te pido que tú escribas este salmo en tu corazón, que mientras lo grabas allí en tu corazón, escríbelo en un post-it, en un papel y pégalo en un espejo, en tu escritorio, en tu computador, no sé, pero manténlo a la mano, porque esta palabra de Dios se va a cumplir sobre tu vida, en el nombre de Jesucristo. Dice el Salmo 32:8, el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Desmenucemos esto para comprender cómo Dios nos acompaña en los tiempos de cambio. Lo primero es, Dios te va a instruir. Casi que quisiera pedirte en este momento que cerraras tus ojos y que le dijeras con tu mano en el corazón: Dios, tú me vas a instruir a mí. Y que confíes sobre la declaración de la palabra de Dios, sobre lo que Dios dice. El Señor dice: yo te instruiré. ¿Instruir qué es? Es proporcionar conocimientos. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Ahora, no todas las personas quieren recibir la instrucción de Dios. Eso sí, pues allá cada quien. Hay un requisito, además, para ser instruido por Dios. Es este: buscar a Dios. Si no buscamos a Dios, ¿cómo vamos a tener la instrucción de Dios? Es tan simple, pero realmente muchas personas no lo ponen en práctica. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2 al 4, nos dice esto que quiero compartir contigo. Escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, porque no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación, en su problema, en el momento del cambio, en la crisis, se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, ¿el que permitió? Les permitió que lo hallaran. Y cuando nos encontramos con Dios, siempre pasan cosas. Qué buena oportunidad que tenemos hoy de escuchar esto, de atesorarlo en nuestro corazón. Atesóralo, por favor. Pero hay más. En el libro de los Proverbios, que es un libro que recomiendo, que hoy voy a usar en varias oportunidades, pero recomiendo leerlo todos los días. Son 31 capítulos. Puedes leer un capítulo en el día, en la fecha del mes en el que te encuentres. Y luego estar leyéndolo continuamente. En esta oportunidad, en el capítulo 8 de Proverbios, verso 33 al 36, nos dice: atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, escucha esto, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Dios te va a instruir. Debes buscarlo, por favor. Es un requisito. El segundo punto que nos habla el Salmo 32. Dios te va a mostrar el camino. Esto es maravilloso. El Señor dice: yo te mostraré el camino que debes seguir. Esto es que Dios va a señalar. Está en ti si tomas la decisión de seguirlo, pero Dios te lo va a mostrar. Promete mostrarlo. ¿Mostrar qué es? Mostrar es exponer o enseñar. Entonces Dios te está señalando y te está diciendo: mira, la vuelta es por acá. Es importante comprender aquí en este punto algo que muchas veces nosotros en nuestro acelere o en querer tener toda la información completa perdemos de vista. Pero la revelación de Dios normalmente es gradual. ¿Qué significa esto? Va dando en la medida que nosotros avanzamos. Doy un paso, Dios me muestra el otro paso. Cuando llegamos a la esquina tenemos el panorama de lo que hay hasta la otra esquina. Así pasa en la vida. Lo importante es que tú sepas qué es aquello
que le da dirección a tu vida. Eso es lo realmente importante. No conocer todo, no conocer todas las indicaciones de primerazo, sino saber qué es lo que le está dando dirección a tu vida. ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Esto es como cuando tú vas en un viaje de negocios, de trabajo, de vacaciones, qué sé yo, y sabes a dónde te diriges, pero es el piloto quien va manejando el avión e informando las condiciones meteorológicas, el clima, los lugares sobrevolados, cuando dicen si miran hacia su izquierda van a ver esto, si miran a su derecha van a ver aquello. Dios lo hace de manera parecida. En ese viaje de tu vida se pueden presentar cambios climáticos, se pueden presentar congestiones momentáneas que a veces obligan a cambiar de ruta, a aterrizar en algún aeropuerto porque en otro había una nevada, qué sé yo. Cualquier cosa que se está presentando, y entonces nosotros ¿qué tenemos? Simplemente entendemos que es un cambio, que es un retraso, pero sabemos para dónde vamos. Por eso es tan importante el sentido de dirección. Tienes la certeza, cuando sabes hacia dónde te diriges, tienes la certeza que vas a llegar a tu destino y puedes adaptarte al cambio. Dios te va a ir mostrando en ese sentido el camino, pero hay un requisito. El requisito es temer a Dios. Y de esto también quiero hablar. En el Salmo 25, verso 12, nos dice, ¿quién es el hombre? Esto involucra también a la mujer, que teme al Señor. Será instruido en el mejor de los caminos. El temor del Señor no es miedo a Dios. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Dios. Cuando habla de este temor es respeto por su dignidad, por lo que Dios es, por lo que Dios significa y por lo que Dios representa. La persona que respeta a Dios, busca a Dios, entiende que debe buscar a Dios. Y mira, estamos en el Salmo 25, en el verso 4 y 5 nos dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. Vemos al salmista acá completamente entregado, sabiendo que tiene una dirección, que Dios le ha dado un propósito, pero que en este momento necesita saber qué paso es el siguiente que tiene que dar. Y cuando los tiempos cambian, tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde estamos yendo. ¿Para qué? Para dar con seguridad el paso que viene. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Allí está en el mismo Salmo, en el verso 8, capítulo 25, versos 8 al 10. Dice esto, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Te aclaro un paréntesis, pecar es errar el blanco. Cuando nosotros erramos el blanco, pecamos. Cuando estamos continuamente equivocándonos, dándonos contra las paredes, contra el mundo, contra todas las cosas de manera testaruda, estamos pecando, porque pecar es errar el blanco. Y dice que Dios le muestra a los pecadores, a los que continuamente se equivocan, les muestra el camino. ¿Para qué? Para que no sigan en la misma dirección. Porque Dios nos ama a nosotros, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sigue diciendo el Salmo aquí, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña el camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Dios te va a mostrar el camino y debes temerle. No lo olvides, por favor. Lo tercero que nos muestra a nosotros el Salmo 32, donde estamos. Dios te dará consejos. Esto es muy, muy bueno. El Señor dice, yo te daré consejos. Fíjate que no dice que está tercerizando la operación. Dios directamente va a hablar contigo, porque ese es el privilegio del creyente cuando le entrega su vida a Cristo, es que ya no hay intermediarios entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. ¿Y qué me da esto la oportunidad? De tener una relación personal con Dios, donde Dios directamente me da consejos a mí. ¿Cómo? A través de su palabra, fundamentalmente. Pero Dios habla de muchas maneras. Sin embargo, concentrémonos en lo que significa el consejo. El consejo es indicar lo que se debe hacer. De nuevo, la decisión de atender o no el consejo está en tus manos. Pero Dios te va a indicar lo que debes hacer. Su palabra lo dice. La Biblia habla intensa y extensamente acerca del consejo sabio, del consejo divino, de los preceptos de Dios. Isaías nos dice que uno de los nombres del Mesías es justamente consejero admirable. Consejero admirable.
El libro de Proverbios que les dije que iba a referirme hoy, en el capítulo 15, verso 22, nos dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Todos deseamos que nuestros planes prosperen y a veces cuando se presentan cambios, simplemente debemos pedir consejo, ajustar la hoja de ruta y seguir avanzando, seguir según lo planeado. ¿Para qué? Para ser prosperado, para que prosperen los planes. Pero aquí también hay un requisito. El mismo Proverbios, esta vez en el capítulo 12, verso 15, nos dice: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Fundamental. ¿Y cómo llego yo a ser sabio? Bueno, la Biblia también nos da las indicaciones. Proverbios 19, 20 al 21, fíjate la utilidad de los proverbios, léelo por favor en casa, toma ese hábito de leer la palabra de Dios que traerá sabiduría a tu vida. Nos dice, Proverbios 19, 20, 21, escucha el consejo y acepta la corrección. Cuando nosotros recibimos el consejo y miramos y evaluamos y decimos esto tal vez hay que ajustarlo, es el camino de la sabiduría el que estamos emprendiendo. Acepta, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. El corazón humano, sigue diciendo, genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Queremos que nuestros proyectos se cumplan, busquemos al Señor. Por eso también se afirma en la palabra de Dios que el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Busca consejo en Dios, busca consejo en la palabra de Dios y busca consejo también en personas sabias, no en el necio, en personas sabias. El Salmo 1, verso 1 al 3, también nos redondea esta idea para cerrar con broche de oro este tercer punto. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Hace una comparación acá, un símil. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Por qué? Porque atiende el consejo. El consejo de Dios, el deleitarse en Dios, el prosperar en Dios. Mira el ciclo que nos permite, que nos revela el Salmo capítulo 1. ¿Para qué? Para que lo apliquemos hoy. ¿En qué momento? En los tiempos de cambio que estamos viviendo. Dios te va a aconsejar. Debes ser sabio. Ya sabes cómo encaminarte en la sabiduría. El punto número 4 nos dice: Dios velará por ti. Mejor dicho, como si no tuviéramos ya muchísimo. Dios nos dice, además velaré por ti. El Señor dice, velaré por ti. Velar es permanecer despierto voluntariamente. Velar también es hacer guardia en la noche. ¿Qué significa esto? Que Dios cuida de nosotros. Dios cuida a sus hijos. Una gran expresión de lo que esto significa lo vemos en el Salmo 121. Es una de mis escrituras favoritas, te lo quiero compartir hoy. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Es como cuando uno dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Bueno, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Mira estas afirmaciones maravillosas. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Yo velaré por ti. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Lee también el que cuida de la iglesia. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Es un pasaje que también debemos tener muy cerca en estos tiempos de incertidumbre, de enfermedad, de pandemia, para que aseguremos nuestro corazón. Pero también acá hay un requisito para que Dios cuide de ti. Nos lo dice el Salmo capítulo 1, verso 6. Porque el Señor cuida el camino de los justos,
mas la senda de los malos lleva a la perdición. Ser justo es el requisito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo miramos el tema de la justicia? Es simple y es sencillo. No por eso nos debemos confundir, porque somos justos por Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que hace es que el justo muere por el injusto. Y cuando nosotros llegamos a Cristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, lo que hace es que hace un cambio de justicia. Él toma nuestro lugar de injustos y nos imputa su justicia a nosotros. Y entonces nos da su lugar de personas justas. Por eso su sangre bendita fue derramada en aquella cruz para que nosotros fuéramos justos. ¿Para qué? Para cuidar nuestro camino y asegurarnos que llegaremos a casa. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero hay una morada celestial aguardando por ti. Y debes saber con toda certeza y seguridad que aunque pases por angustias, pases por el valle de la sombra de muerte y un día tengas que enfrentar la muerte misma, ahí no termina la historia. Ahí se abre el capítulo maravilloso de estar el resto de la eternidad en la morada que Cristo diseñó para ti. Dios, mientras tanto, te va a cuidar. Por eso es tan importante tu relación con Él. Pero recuerda, Dios te va a cuidar, debes ser justo. Busca a Dios. El Salmo 32:8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, yo velaré por ti. Nos queda una ñapa breve, algo que no puedo despedirme de ustedes hoy sin compartirlo. Un gran consejo, un grandísimo consejo que debo expresar con mucho cariño para todos ustedes, para mí también, y es el último punto, quinto y último punto. No seas mula. Así es, escuchaste bien, no seas mula. El verso 9 del Salmo 32 nos dice, no seas como el mulo o el caballo, no se ofendan, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Qué significa esto? Es simple, no seas terco, no seas terca. Acércate con seguridad y confianza, acércate con humildad y buena actitud. Todo va a ser diferente. No seas terco, no seas mulo, no seas mula. Porque Dios lo puede cambiar todo, pero hay que tomar decisiones. Cuando los tiempos cambian, Dios promete instruirte, mostrarte el camino, aconsejarte y cuidarte. Deja que Dios sea Dios en tu vida. ¿Cómo? Bueno, como lo hemos hecho muchos de nosotros. Yo lo hice hace 32 años, aceptando en mi corazón a Cristo como Señor y Salvador personal, como Señor de mi vida. Y si tú no lo has hecho, te invito a que hagas una oración hoy para aceptar al Señor en tu vida. Hoy es el día para hacerlo. Quiero pedirte que cierres donde estás, cierra tus ojos solamente para que te puedas concentrar mejor. Y allí en la intimidad de tu corazón, en tu relación con Dios, que hoy puede empezar a florecer de una manera maravillosa, dile lo siguiente: Señor Jesucristo, yo te necesito. Recibo tu palabra y doy el paso. Abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. He pecado, Señor, de muchas maneras, pero hoy confieso y me aparto. Y te pido que me des tu Espíritu Santo, todo el poder de Dios para vivir una vida para ti. Amén y amén. Si has hecho esta oración, yo te quiero dar la bienvenida a la familia de la iglesia, a la familia del cuerpo de Cristo, a la familia de la fe. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y queremos acompañarte a ti
en tu caminar con Dios y en el proceso de crecer en tu fe. Por eso te pido que nos envíes tus datos para que podamos ponernos en contacto contigo. ¿Qué puedes hacer? Llena el formulario que encuentras escaneando con tu cámara, la cámara de tu teléfono, el código en pantalla. Eso es un código QR o código QR. Y allí le das clic. O también puedes hacer clic en la descripción más abajo de este video que estás viendo y puedes también tener otra opción de escribirnos al correo barranquilla@casarroca.org o entrar a nuestra página web casarroca.org en la sección Soy Nuevo. Nos encantaría saber de ti. Con esto me despido sin antes pedirle al Señor que tengan una semana maravillosa de su mano, de confianza, donde se vean retados por los cambios, pero con la certeza y la seguridad que Dios está con ustedes en medio del cambio. Que Dios los bendiga a todos.